Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer la presencia tanto de las damas como de los caballeros que estáis aquí en la mañana de hoy acompañándonos a celebrar este día tan importante para nosotros, que es el Día de Santa Bárbara, el día por el cual esta asociación se creó y que constituye el fundamento de la misma. En primer lugar, y dando comienzo con los actos que hemos preparado para la celebración del Día de Santa Bárbara, vamos a proceder a la entrega de las insignias de oro a los caballeros que en esta edición cumplen 25 años en la formación de manera interrumpida, al día en sus cuotas y sin tacha alguna en el expediente. En este sentido, me gustaría que el presidente, por favor, Carlos Bernabé, subiera para ir haciendo entrega a las diversas personas que vamos a ir llamando. En primer lugar, vamos a proceder a la imposición al señor Cristóbal Rama Sánchez, profesor ya jubilado y empresario de Por favor, Cristóbal. Quisiera tener unas palabras para las personas que me apadrinaron y que por desgracia ya no están. Don Carmelo Zamora y Paco Martínez. Muchas gracias. Un aplauso para ellos. José Sánchez García, empresario de la construcción ya retirado y enamorado del flamenco. Yo nada que quiero dar las gracias al presidente de esta asociación, de esta agrupación, y decir que al que no sea caballero que se haga, que es un orgullo pertenecer a la Orden de los Caballeros de Santa Bárbara. Muchas gracias. No te retires, presidente. Bueno, siguiendo con los actos programados, es justo destacar que, el reconocimiento que nos gusta siempre hacer a las damas de la Orden de los Caballeros de Santa Bárbara. Damas que tienen que soportar muchas veces las horas que le dedicamos a esta asociación, las comidas que muchas veces se nos alargan un poquito más de lo normal, pero que siempre están allí apoyándonos. Por lo cual, vamos a proceder a un acto de homenaje a las damas de Santa Bárbara, consistentes en la exposición de un alfiler de insignia de plata, las cosas del directo. Bueno, vamos a proceder a la imposición de un alfiler con nuestra insignia de plata, a fin de que, igual que nosotros lucimos nuestra insignia aquí con todo el respeto del mundo que siempre nos la ponemos,
pues ellas igual puedan lucir su emblema y decir orgullosas ahora donde van a ir a Cartagena, que son damas de los Caballeros de Santa Bárbara de la ciudad de la Unión. Voy a ir llamando una a una para que ellas puedan subir aquí, igual que hemos procedido con los Caballeros en Fusina de Oro, pues también tengan su reconocido, su reconocimiento por parte de todos los Caballeros de Santa Bárbara. Por favor, Elena Ors Llopis. No te pongas nervioso. Este beso es solo para ella, Ramona Hernández Corbalán. Nilsa Vera Penayo. María Jesús Alcaraz Vera. Esa de la buena. Muy bien. Muchas gracias. No te vayas, presidente, que recibas ahora la persona que va a subir. Bueno, fundamentalmente cuando llevamos a cabo la celebración del Día de Santa Bárbara, siempre tratamos de contar con alguna persona distinguida en su oficio, en su profesión, que nos pueda ilustrar un poco sobre la misma. Para mí, y creo que la gestión que se ha hecho este año, y no sé cómo, cada año contamos con personas más ilustres, con personas de mayor importancia, de mayor calado, que dan un gran nombre a este día, que permite, pues se dejan sus trabajos y están aquí con nosotros. Y yo quiero agradecer enormemente tanto a la persona que lo ha hecho posible como a la disposición de la persona que ahora nos va a dar la conferencia. Agradecer, y me gustaría, con carácter previo a la conferencia que va a dar un fuerte aplauso a Esteban Bernal, que va a ser la persona que se va a encargar de dar nuestra conferencia. La conferencia que vamos a poder disfrutar a lo largo de esta mañana lleva por nombre Cómo mirar un cuadro. Don Esteban Bernal, nacido en La Unión en 1961, licenciado en Bellas Artes, pintor y escultor, catedrático de dibujo, actualmente imparte clases en el Instituto de Enseñanza Secundaria María Cear. Ha sido reconocido con 11 premios nacionales, ha realizado 48 exposiciones individuales dentro y fuera de España y ha participado en más de 120 exposiciones colectivas. Como escultor ha participado en diferentes bienales y exposiciones y ha realizado varias esculturas trofeo para concursos de ámbito nacional e internacional.
Numerosas obras para plazas, edificios públicos, monumentos y autovías. En La Unión, el monumento al minero, en el que hemos podido estar esta mañana, el monumento al procesionista, relieves de la fachada y murales en el interior de la iglesia de Carbanzal, relieves del centenario del Colegio Carmelitas, el hall de la entrada de Bankia, fachada del edificio Bernabé Abogados, bar minero y la entrada a la mina Agrupariza. Dentro del ámbito del diseño gráfico, ha maquetado y diseñado diferentes revistas, publicaciones, video mapping. Yo me he quedado gratamente impresionado porque no sabía quién era la persona que lo había, ignorante yo. Pero lo que pudimos disfrutar este verano con la fachada del mercado público es obra de don Esteban Bernal y eso fue una cosa impresionante. Vamos, yo quedé impresionado, muy impresionado. Muchas gracias a usted. Ha realizado diferentes maquetaciones y diseños para CDs musicales y creación de logotipos, así como numerosas ilustraciones, portadas de libros y elaboración de 15 carteles, algunos de ellos de difusión nacional e internacional. Para el festival también ha realizado 5 escenografías y una actualmente en proceso de producción. Su obra está representada en colecciones particulares de dentro y fuera de nuestras fronteras y en museos, organismos e instituciones oficiales españolas. Actualmente prepara su participación en 3 exposiciones colectivas y una exposición individual en la Fundación Pedro Cano. Pues nada, don Esteban, por favor, si puedes acompañarnos y deleítanos con la conferencia. Muchas gracias. Primeramente, si podéis apagar la luz, se visionará mucho mejor, porque va a ser muy audiovisual. Primeramente, bueno, pues daros las gracias a la Orden de Caballeros y Damas de Santa Bárbara, a Carlos, que fue el interlocutor que me hizo este atraco a mano armada, porque el viernes por la noche, y yo tenía otros asuntos, dice, bueno, ¿podrías darnos una conferencia? Digo, ya, antes de que me pidan te digo que sí, una conferencia para el martes, y yo pensaba, pues un martes de enero, de febrero. Dice, no, el martes de la semana que viene. Digo, bueno, ya te he dicho que sí. Pero claro, esto, bueno, tratándose de la orden, de una orden de Santa Bárbara, pues me ha tenido en la jerga militar castrense y de los caballeros de hidalguía del medievo, pues me ha tocado velar armas esta noche, porque bueno, yo pensaba que en vez de venir aquí y soltaros un rollo de cómo mirar un cuadro con una serie de indicaciones y cuestiones, digo, pues mejor será, en vez de decir cómo está hecho un bizcocho, de hablar de la receta, pues sería un caso práctico. Entonces, en vez de decir aquí algo más bien desabrido y un poco largo y prosaico, pues he preferido que coger una obra de arte y hacer un análisis de ella. Con tan poco tiempo me hubiese gustado hacer una específicamente para esta ocasión, pero ya veréis que lleva un tiempo. Entonces he tomado una conferencia que di por encargo del Museo de Bellas Artes de Murcia, que hace algún tiempo me propuso elegir una obra del Museo de Bellas Artes y hacer una charla, una presentación sobre ella. Entonces lo que he hecho ha sido ajustar esta ponencia, esta conferencia, que también di posteriormente en la Universidad Politécnica de Cartagena, y bueno, le he ajustado. Hay algunas cosas que voy a obviar por la premura de tiempo, de manera que apenas voy a hablar del autor de la obra, que por cierto es paisano, es Inocencio Medina Vera, y murciano, pero hablaré un poco de él. Tampoco voy a hablar del contexto histórico, del contexto cultural, de las influencias, que era la otra mitad de la ponencia, para centrarnos lo antes posible en esta charla de cómo mirar un cuadro. El título, cuando me preguntó Carlos cómo se titula la ponencia, y en realidad no era esta,
lleva el título de la obra que vamos a visionar, que vamos a diseccionar casi radiográficamente. Pero le dije cómo mirar un cuadro porque esta es un poco la tarjeta de visita de esta ponencia. Porque sí me gustaría hacer esta reflexión, que sé con seguridad que todos sabéis diferenciar entre ver y mirar. Ver es un ejercicio biológico que tiene que ver con el sentido de la vista. Si el sentido de la vista funciona, pues uno ve y ve información sobre el entorno. Mirar es otra cosa. Mirar es ese ejercicio de visionar algo, de ver, pero con intencionalidad, con un afán de escrutación, de aprendizaje, de indagación. Por eso lo que vamos a hacer es quizás lo que no hacemos muchas veces. Lo que hacemos es ver. Yo he visto esta exposición, yo he visto este museo, pero mirar es otra cosa. Entonces os voy a pedir que me acompañéis a este recorrido visual por meternos en el corazón de un cuadro. Vamos a rascar algo más que la superficie de este cuadro de Inocencio Medina Vera, que se titula Un día más. Este cuadro a mí me llamó poderosamente la atención, es de los que más me gusta del Museo de Bellas Artes de Murcia. Está pintado, como he dicho, por Inocencio Medina Vera en 1915. Está realizada en técnica al óleo sobre tela, tiene una medida de 1,62 por 2,19 de ancho. Es una obra del Museo del Prado, pero está depositada en el Museo de Bellas Artes de Murcia desde 1926. Bueno, pues antes de comenzar con el análisis de la obra, os propongo una breve introducción acerca del autor. Después continuaremos con un análisis cromático, tonal, lineal, de ritmo y de composición. En cuanto al autor, pues deciros que Inocencio Medina Vera nació en Archena en 1876. Con 17 años ingresa en la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. 3 años después es llamado a filas en Cartagena. Vive en la ciudad departamental con su primo, el poeta Vicente Medina, con quien 3 años más tarde colabora ilustrando su obra Aires Murcianos, con el que viajará más adelante a Argentina, donde residió varios años hasta poco antes de morir. Colaboró con el pintor Antonio de la Torre en el encargo de las pinturas del Teatro Romea de Murcia tras el incendio que sufrió en 1899. Trabajó como ilustrador en la prensa española, colaborando con más de 900 ilustraciones para ABC, Blanco y Negro, La Esfera, Mundo Gráfico, un montón de revistas y ediciones muy prestigiosas de Madrid. En 1904 fue premiado con la 3ª medalla en la Exposición Nacional de Pintura. 2 años más tarde, y a la edad de 30 años, es reconocido con la 2ª Medalla Nacional de Bellas Artes por la obra titulada Bautizo en la Huerta. En 1915, 3 años antes de morir, se presentó a la Exposición Nacional de Bellas Artes con la obra que hoy nos ocupa, Un día más. Considerado como medallable con esta obra, obtuvo críticas muy positivas, pero sin embargo no consiguió ninguna mención. La obra fue adquirida por el Estado español por Real Orden del 30 de julio de 1915. El 27 de octubre de 1918 muere en Archena a la edad de 42 años, víctima de una tuberculosis pulmonar que agravó su regreso desde Buenos Aires. Bueno, pues centrándonos en la obra, Medina Vera representa la psicología de los personajes huertanos de la cultura popular, noble y elegante en su humildad, que se mueven entre el concepto poético del modernismo y un realismo expresionista más del siglo XIX, novecentista. Esta fue una de las características que más me interesaron cuando contemplé la obra por primera vez.
expresa claramente la transición de este arte realista decimonónico identificado en el lado izquierdo, que resulta como expulsado, arrinconado y superado por la zona derecha de la obra, que empuja con fuerza, con un tratamiento diferente, con nuevos planteamientos conceptuales, cromáticos, de luz y de color propios del modernismo, en el que incluso los personajes se atreven a mantener la mirada con el espectador. Hay en Medina Vera una contemplación moderna en su manera de mirar las cosas, un sentimiento cinematográfico en sus argumentos. La escena siempre tiene una sensación de movimiento. El argumento parece como si pasara por el espacio del marco mientras los personajes miran al espectador. Recordemos que el cine llegó a España en 1896. Pero, ¿qué vemos en ella? ¿Qué vemos en esta obra? Bueno, pues una escena huertana pintada con esa gracia con la que Medina Vera supo captar lo cotidiano. El estudioso Martín Páez afirma que el argumento descrito con los tonos del atardecer nos ofrecen el canto melancólico y elegíaco de la cristiana sumisión a la suerte humilde del trabajo cotidiano, y todo ello envuelto en el cálido color del atardecer, con la amargura y la resignación de un día más. El académico Santiago Delgado publicó en diciembre de 2012 unos comentarios sobre esta obra en los que a su juicio esta familia de huertanos se dirige al mercado a ofrecer sus productos. Yo en cambio considero que se trata de un regreso al atardecer, debido a la orientación del sol y la proyección de las sombras respecto al paisaje del que hablaré más adelante. Iconográficamente, lo primero que cabría preguntarnos sería, si es una escena de regreso del trabajo, ¿dónde están los hombres? Podríamos extraer una inmediata conclusión acerca de lo que el autor nos presenta, el papel que entonces tenía la mujer. Todas ellas van a pie, cargando algún peso, mientras el hombre, el único hombre, con aspecto más luminoso, va a lomos del burro, descansado, con los brazos caídos y la cabeza, signo de la dignidad, más alta que el resto de la cuadrilla femenina. Comenzando por este personaje, reparamos en el tratamiento pictórico de su vestimenta y sus coincidencias sorollescas de influencia de Sorolla, sombras iluminadas y utilización de tonos cálidos para las luces y tonalidades frías para las sombras. Si analizamos cómo ha pintado la cabeza, salta a la vista tres cosas. Primero, el planteamiento casi expresionista. Segundo, la pincelada mucho más suelta y descarnada. Aquí vemos un autorretrato de Sorolla y algunas obras de Fortuny tratadas con esa mínima soltura y esa expresión de la pincelada. Y como tercera consideración, analizando esta cabeza, pues vemos que está presentada como la figura más deformada, podríamos decir embrutecida, con unos ojos casi inexistentes, dentadura de roedor, cejas que acentúan la expresión de dureza, de cansancio y una piel tosca y curtida por el esfuerzo cotidiano del trabajo que bien podría ilustrar el poema La cansera de su primo Vicente Medina. Por el contrario, junto a él aparece la mujer más joven, que muestra el contrapunto del personaje anterior. Esta expresa la gracia y la elegancia de la mujer huertana con una expresión un tanto idealizada, en una atmósfera de quietud, pero a la vez envuelta en la suntuosidad decorativa de sus vestidos, de influencia sorollesca nuevamente. Es el personaje más dinámico, acentuado por el movimiento airoso de la falda, frente a la adusta figura patriarcal. Ella se muestra con espontaneidad juvenil, mostrándonos incluso una ligera sonrisa. La lección es clara, es la más ingenua, pues aún no ha aprendido del todo la dureza del trabajo y de la vida. Es el único personaje de los que nos miran que parece vernos. Es la única que no lleva cubierta la cabeza, la más colorista y la más grácil, con un marcado balanceo de hombros y cadera. Es la más moderna en su manera de estar pintada,
mucho más suelta, casi rozando la abstracción en la decoración de su manto. En las otras dos mujeres, Vicente Medina representa a la mujer trabajadora, sufriente, callada, acostumbrada a una vida dura. La primera, más joven, abraza a su hijo, pequeño, con fuerza y paso más firme que las demás. Encabeza la comitiva casi con prisa, dejándose de complacencias y de diálogos visuales que parece reservar para su hijo. Vemos aquí a la madre que, abrazando al fruto de sus entrañas, es capaz de enfrentarse con determinación inquebrantable a las dificultades de la vida, como si este fuese el verdadero motor de supervivencia que diera sentido a la lucha por un día más. Este es el personaje que se encuentra más a la izquierda, casi parece salir de la escena, y en su concepto y plasticidad está más relacionado con la pintura realista del siglo XIX, con obras de Millet, o de Daumier, o de L'Hermite, o de Dupré. La otra mujer, más cercana al grupo de la derecha, parece actuar de puente con él, con aspecto de uno y otro grupo, y pasa delante nuestra mirándonos de reojo, sin gravedad, a pesar del peso que soporta sobre su cabeza. Nos detenemos un instante en el personaje que ocupa el centro geométrico de la obra, el burro, apreciado medio de transporte y de gran ayuda en el duro trabajo de la huerta. Pintado en numerosas ocasiones igualmente por los pinceles de Sorolla, graciosamente enjaezado con el detalle de las orejeras a juego con la decoración del mantón de la joven, si nos damos cuenta. El otro animal situado en la escena es el perro. No es inusual en la pintura de Medina Vera la aparición del mejor amigo del hombre. Inevitablemente, al ver esta cabeza, nos viene a la memoria la excelente cabeza pintada anteriormente por Francisco de Goya. Y como fondo, el apacible paisaje de la lejanía. Está a punto de despedir las últimas luces de la tarde. El pintor nos muestra la huerta murciana con la silueta de las dos torres de lo que podría ser el santuario de la Virgen de la Fuensanta, edificado ya mucho antes, en el año 1705. De ser reconocible esta zona del paisaje, la orientación del encuadre indicaría claramente la dirección sur. Por tanto, la luz a la que me refería anteriormente, sobre que era de regreso, no de ida, por la orientación solar, la luz penetra desde la derecha del cuadro, procedente del oeste, y se correspondería de manera congruente con las luces y las sombras propias del atardecer. Bueno, pues continuando con este análisis, podríamos hacer ahora un breve análisis sobre el color. Aquí se han reducido los detalles para dejarlo reducido presumidamente en manchas de color. Existe en toda la obra una dominante cálida que tiñe la luz del atardecer, principalmente los personajes de la derecha, reservando para la vegetación y el celaje los tonos fríos, fundamentalmente la gama de los verdes, que incluso calienta un poco con un componente amarillo. De esta forma organiza los elementos principales con respecto a los del fondo, empleando no solo la perspectiva cónica tradicional, de que las cosas conforme se alejan se reduce su tamaño, o sea, la lejanía, la perspectiva aérea cónica, sino también recurre a la perspectiva cromática, valiéndose de la propiedad que tienen los tonos cálidos de acercarse al espectador y, por el contrario, la de los tonos fríos que tienden a alejarse de él. Aparecen tonalidades neutras en la mujer situada más a la izquierda, más sombría, pero no se nos presenta tan cercana como el subgrupo de la derecha, a pesar de estar más próxima, funcionando así perfectamente de nuevo la perspectiva cromática, que al no estar pintada en un color cálido no se aproxima tanto hacia el espectador, hacia nosotros, como los personajes que están en segundo término, como ahora veremos. Vemos, por tanto, cómo la obra está organizada en tres términos.
En primer plano, la mujer de la izquierda pintada en tonos neutros oscuros. En segundo plano, el resto de los personajes, incluido el árbol, convertidos ópticamente casi en primer plano, a pesar de ocupar el segundo, por los colores con los que los pinta. En tercer y último plano, el paisaje. Creando una máscara que aumenta la diferencia cromática, nos ayuda a percibir mejor estos tres términos. Sometamos la obra ahora a un análisis tonal. Los colores poseen un valor tonal, dependiendo del grado de oscuridad o claridad que tengan, que podemos obtener traduciéndolos a la escala de grises. Si reducimos toda la escala de grises resultantes a solo 3 tonalidades, aparecen los tonos claros, los medios tonos y los oscuros. Interpretando así los colores como tonos, resulta mucho más fácil percibir los flujos tonales que unen unas formas con otras. Vemos cómo el artista ha jugado con los 3 términos que aparecen de nuevo, apoyándose también en el tono para acentuar la perspectiva. Analizando la obra desde un esquema de claroscuro, que es la técnica utilizada para simular el efecto de la luz mediante el sombreado y el modelado de la superficie, creando la ilusión de forma y volumen, apreciamos también el agrupamiento con respecto a esos 3 planos. Provocamos un mayor contraste para favorecer la visualización de este análisis, claro. En un primer término, más oscuro, la mujer y el niño con silueta más recortada que destaca no por el color, sino por la tonalidad más oscura. En segundo término, la zona iluminada en la que se agrupa el resto de personajes a los que confiere mayor protagonismo. Es la zona en la que, a pesar de las fuertes zonas de luz, existe un mayor equilibrio entre el juego de luces y sombras. Y hay un tercer y último término, la lejanía, menos contrastada y en tonos más claros. Comprobamos en el estudio de contraste la evidente separación entre las 2 zonas en las que queda dividido el cuadro por su diagonal. La zona derecha, más iluminada desde la que entra la luz, avanza iluminando la oscuridad de la zona izquierda. Nuevamente encontramos el paralelismo simbólico de la luz que ilumina la escena entrando desde el lado en el que se muestran los personajes más vivos, más asentados en el presente. De esta zona avanza hacia la izquierda intentando invadir el resto del encuadre más sombrío y triste como parte de una etapa pasada, ya superada. Esta dirección de la lectura de la obra viene indicada por el sentido de la marcha de cada uno de los personajes que constituyen la comitiva. Se crea así la ilusión de movimiento que impulsa la dirección dominante de su trayectoria. Es un movimiento unidireccional, rotundamente definido hacia la izquierda, contrario a nuestra tendencia cultural occidental de leer y escribir hacia la derecha. Tomamos conciencia, por tanto, de que estamos ante una obra que se desarrolla a contracorriente en cuanto a nuestra psicología de la percepción se refiere, y por ello, a un nivel subconsciente, provoca mayor impacto y mayor tensión subliminal. En cuanto al dibujo, reina la línea curva, delicada y sentida, que delimita sin recortar bruscamente los generosos campos de color, recreándose de nuevo en la zona derecha del lienzo, resultando una obra muy equilibrada en cuanto al dominio del color sobre el dibujo. Si analizamos detenidamente las grandes líneas compositivas de los personajes, estas dejan al descubierto la inercia que provoca el sentido de la lectura visual anteriormente indicado. Todas concurren en el mismo sentido, impeliendo el poderoso movimiento interior que contiene la obra. Lo mismo sucede al analizar las líneas compositivas que organizan el paisaje. Y hablando del ritmo, el ritmo es una parte importante en la composición, y Medina Vera supo imprimirle una cadencia ajustada al subrayar y dosificar el movimiento de manera ágil, dinámica y continua. Igualmente interesante resulta el juego de las miradas de los personajes. Aquí, según
la intencionalidad y fuerza de la mirada, bueno, se le ha dado una flecha de mayor o menor importancia. En cualquier obra, las miradas son direcciones inducidas que ejercen en el espectador una poderosa atracción. Ya hemos hecho referencia a los personajes protagonistas que buscan el diálogo visual cómplice con el espectador, al tiempo que éste se siente observado por los personajes a quienes observa. Esto provoca nuestra participación en la escena, invitados por el autor a jugar al juego del cazador-cazado, el antiguo juego de espejos entre la realidad y la realidad aparente, entre la imagen virtual que pretende ser real y la realidad misma. Existe una evidente diferencia entre las miradas de los dos animales. El burro mira hacia el suelo, cabizbajo, ensimismado, encerrado en sí mismo. Una mirada casi ciega, sin ánimo de proyección. Por el contrario, el perro se vuelve graciosamente, haciendo un alto en su camino y pone la nota convenientemente asonante que enriquece el conjunto, porque es el único personaje que se vuelve. Bueno, pues poco a poco quedan de manifiesto las zonas de mayor interés de la obra. Pero, ¿por qué lo son? Vamos a someterla, por último, a un riguroso estudio casi radiográfico que nos revele su oculta estructura compositiva, basada en proporciones geométricas y matemáticas. Al fondo, la belleza, el arte, en todos los sentidos, no solo la pintura, la escultura, la poesía, la música, la arquitectura, la belleza al final resulta de ser de un juego matemático de proporciones, de relaciones entre los diferentes elementos que conforman el todo, y el todo es una relación de proporcionalidad. Por eso quizás algunos os sorprendáis ahora por el tratamiento que voy a hacer en el análisis compositivo de la obra. El rectángulo es el formato más utilizado en la pintura. El encuadre horizontal, elegido por el autor, sugiere quietud y tranquilidad, muy apropiado para el retrato en grupo y para el paisaje. En la composición, la unidad... me he adelantado. Vale. En la composición, la unidad es el resultado de la organización del espacio. En ella ha de prevalecer una ordenación jerarquizada de las principales líneas compositivas. Partiendo de las divisiones y proporciones naturales que se encuentran ocultas en cualquier rectángulo, aparecen numerosas relaciones geométricas, como vamos a ver. Si dibujásemos esas divisiones geométricas internas en cualquier obra bien compuesta, lo dibujado coincidiría forzosamente con algunas de las líneas del cuadro. Pero, aunque el artista no decidiera conscientemente servirse de tal geometría interna, existe una tendencia subconsciente a relacionar los principales elementos del cuadro con esas divisiones naturales del espacio. Bien, pues el primero de los tres análisis es el de la sección áurea o divina proporción. Esta es la proporción armónica de máxima belleza, conocida desde la antigüedad, que relaciona una parte con la totalidad. Es conocida por la letra griega phi, equivalente a 1,618, según resulta de la fórmula que aparece aquí abajo, phi 1 más raíz de 5 partido por 2. Es un método de división ideal de un rectángulo basado en puntos y proporciones de los lados relacionados entre sí. Estos puntos y direcciones sirven para organizar armónicamente las diferentes formas y partes que compondrán la imagen según estas líneas imaginarias. Por ejemplo, la línea del horizonte coincide no solo con una línea fundamental que ahora veremos, sino que coincide con los puntos A y B, puntos notables de esta relación áurea. El círculo, que define la escena principal, tiene su eje central en la sección áurea. En esta diapositiva distinguimos dos grosores de líneas de diferentes colores.
Las más importantes tienen mayor grosor y las distinguiremos con las siguientes letras. La B, azul más oscura, pasa por el eje de la cabeza, torso y falda de la mujer de la izquierda. La A, la amarilla, el brazo de la mujer del centro, cuello del burro, pie del hombre y cesto de la joven. La C, la azul clara, define la falda, la pierna de avance de la mujer de la izquierda, la dirección del brazo, el cesto de la mujer del centro. La roja, la D, la cabeza, cuello y cuerpo del hombre, cabeza, hombro y falda de la joven. Este eje potencia que los dos personajes se perciban unidos como uno solo. La E, la rosa, une las cabezas del hombre y de las dos mujeres. Las otras líneas más finas son menos importantes, pero de todas formas las vamos a distinguir con algunas letras. La F, en verde claro, el cesto y casco del burro. La G, violeta, la cabeza, hombro y cesto de la joven, pie del hombre y final de la falda de la mujer situada a la izquierda. La negra, la H, las dos manos de la joven, el eje de la falda, el centro del bulto en el que se apoya la mano del hombre. La I, la naranja, la dirección de la cabeza y de las orejas del burro y la pata trasera del perro. La J, verde oscuro, es el límite superior del cesto, la altura de la joven, la palmera del fondo, la dirección de fuga de las nubes del celaje. Y por último, la K, la gris claro, la dirección de la sombra proyectada por el suelo que recorre todo el cuadro, el pie de la joven y el casco. Y pues estas divisiones áureas generan los siguientes triángulos también. El primero, la mujer con el cesto en la cabeza. El segundo, la falda de la mujer de la izquierda. Y el tercero, el que une las cuatro cabezas. El segundo de los tres análisis es el de la regla de los dos cuadrados. A partir del rectángulo restamos los lados menores a los mayores, resultando dos cuadrados solapados. El rectángulo resultante de la izquierda define al pasado, como hemos visto, en cuanto al estilo pictórico se refiere. El rectángulo de la derecha está ocupado por la joven que representa al futuro, que viene empujando con fuerza, mientras que el rectángulo grande central, común, lo ocupa el presente. Curiosamente, en el espacio definido por la intersección de los arcos que generan los cuadrados, se encuentran los dos personajes principales, junto con el burro, espacio donde se recrea la luz y el color, además de potenciar la dirección principal de la marcha. Por último, sometemos la obra al tercer análisis compositivo, la división progresiva, basada en su geometría, genera 16 subrectángulos. Comprobamos que los efectos de la luz, del color, los personajes más importantes del grupo y del paisaje, se localizan desde el centro hacia la derecha y la parte superior del cuadro. Los subrectángulos, estos subrectángulos de mayor interés e importancia compositiva son ellos. Por el contrario, la zona del cielo vacío, el suelo y la mujer más oscura que parece entrar en la zona de salida del encuadre se encuentran geométricamente en la zona de menor interés compositivo. Podríamos continuar con otras curiosas triangulaciones, resultado de la división progresiva de la obra, en la que podemos observar cómo ayudan al movimiento de avance de los personajes, influyendo incluso en la curvatura del tronco del árbol, en la dirección de la marcha, pero lo dejaremos aquí. Todo lo anteriormente analizado pone de manifiesto que los puntos de interés de la obra no son productos del azar, sino que han sido jerarquizados por el autor debido al lugar que ocupan en la composición, a la luz, al color, al ritmo, a la perspectiva cromática, el nivel tonal y su movimiento interno, en definitiva, por cómo han sido pintados y tratados por el artista. Podríamos concluir definiendo cuál podría ser un hipotético recorrido visual que realiza la mirada en un primer contacto con la obra,
antes de que ésta las recorra de manera más detenida y consciente, atendiendo ya a los detalles y a los aspectos más particulares del cuadro. Este podría ser el supuesto recorrido visual, atendiendo a lo que conocemos como psicología de la percepción. Bien, pues no quisiera terminar, si me lo permitís, sin hacer un guiño personal y sentimental a la Unión, a nuestra querida ciudad minera. La ciudad que Inocencio Medina Vera conoció en su esplendor, estuvo aquí, y para la que pintó en 1903 dos estupendas obras que decoraron el desaparecido Café Moderno de la calle Mayor, justo aquí enfrente, y que hoy se muestran, se custodian en el Palacio de San Esteban. Fui a hacer las fotografías y están, una de ellas, Merienda Campestre, está al final de la subida de la escalera, y la otra es la alegoría de la primavera. Curiosamente, estas dos obras tienen unas dimensiones similares a las del cuadro que han sido objeto de este estudio y que afortunadamente para los murcianos hoy podemos contemplar en el magnífico edificio del Museo de Bellas Artes, diseñado en 1910 por el afamado arquitecto Pedro Cerdán, nacido en Torre Pacheco y casado con una unionense en segundas nupcias después de enviudar. Autor, curiosamente, también de varios edificios emblemáticos de nuestra ciudad, como este estupendo edificio de la Casa del Piñón, hoy Casa Consistorial, construido al mismo tiempo que se construía el museo. Pues muchas gracias por vuestra atención, espero no haber abusado excesivamente de vuestra paciencia, así que muchas gracias. Buenos días a todos. Vamos a concluir ya el acto. En primer lugar, quisiera agradecer al maestro, al profesor Esteban, la conferencia que nos ha dado hoy, docta, no doctísima. Da gusto volver a recuperar el lenguaje académico. Muchísimas gracias, Esteban, por haberte brindado, bueno, más que brindado, por haberte dejado atracar. Como bien has dicho por este presidente, ha sido un placer escucharte, ha sido un verdadero gusto. Así que no queda más que agradecerte que la asociación te agradezca el esfuerzo que has hecho por estar hoy con nosotros y ahora después disfrutaremos juntos. En cuanto a los caballeros de oro, como bautizó mi querido amigo Antonio Meroño, Jaya, felicidades, enhorabuena de verdad, estáis con nosotros desde 1994, se dice pronto, han pasado 25 añitos, sois un ejemplo para todos los demás y espero que sigamos celebrando juntos todas estas celebraciones de Santa Bárbara. Y a nuestras damas, a las que se os ha entregado la insignia, el alfiler, y a las que no también, por supuesto, ya lo teníais. Vosotras sois nuestra belleza áurea, sois el eje de nuestras vidas. Ya lo sabéis, no podemos pasar. Sois las que ordenáis y organizáis nuestra vida. Así que ahora ya sabéis que con todo el dolor de nuestro corazón os dejamos. Nos separamos, pero de todas formas luego por la tarde con algunos volveremos a coincidir. Concluimos este acto y ya vamos a dar pie a la celebración, que es lo que corresponde. Muchas gracias. Fotografía, vamos a hacer una aquí también de familia, todos juntos, ¿vale? Primero vamos a hacer
No te pongas en medio. No, ponte donde quieras. Juan, ¿está enfocada? Elena, pásate aquí que la cogí. Venga, no se va a pedir nada. Venga, Es que vamos. No puedo. ¿Vale? Con la barriga que tiene aquel amigo, uy, me está rozando. Ay, Las mujeres ya se han ido, ¿eh? Ahora no vienen. vayan con Dios. pues para eso me dio Dios. Ahí está. Y aparte, Ya nos vamos. Espera, que falta Antonio, que suba Antonio. Sí, ya. Ay, vamos. Venga, Antonio. Pero tiene que entrenar porque hasta que venga aquí. Venga, mirando. a ver, ¿qué va a echar? Dispara. Ahora, ya está, ¿no? Venga, que no falten fotos ahí. Se va a quedar sin carnet. 36 fotos. Aprovechad que este año no regala. 36 fotos. Eso sí, vamos directamente a sentarnos en el restaurante, ¿vale? Cambia de la memoria.